Bueno, muy bien, vamos a arrancar de nuevo, señores. Vamos a arrancar de nuevo. Vamos con la pregunta de Cristinita, ¿no? Si no me equivoco. Y, y vamos a aplicar un poquitito esta diferencia, dijo uno. Somos seres álmicos y espirituales, ¿no? Y sus diferencias. Y bueno, un poco hablábamos acerca de que para ciertas culturas hay una diferenciación entre lo que es espíritu y lo que es alma, ¿no? Y el espíritu corresponde a algo que, a ver, los seres espirituales le llamamos alma, lo que los seres de pronto de algún dogma le llaman espíritu. Porque el alma ya es algo mucho más trascendente, ¿no? Y casi para el mundo místico, ya sin dogma, ¿no? No hay diferenciación en sí. De hecho, le dice espiritual al conocimiento, y entiende que el alma es algo que es el ánima. Somos nosotros, en realidad, lo que somos. Y de pronto ya la palabra espíritu va más con una cuestión más terrenal, en la acepción de tener espíritu aventurero, de tener, ¿no? En esas acepciones. Y que decíamos que podíamos distinguir claramente cuando hay gente sin alma. Y que había una característica en esto. Y no queremos entrar en algo que odiamos siempre escuchar, que es la patologización de determinadas cosas, ¿no? Pero esto es una realidad en sí. Cuando uno se adentra en el mundo espiritual, empieza a ver que hay gente con alma, con ojos que te miran, y hay algo ahí adentro que te mira, frente a personas, ¿no? Que simplemente son como una especie de disfraz, de muñeco, que hay una mirada vacía, que hay algo que no, que cuesta. A veces uno ve un gato, un perro y ve que hay algo detrás, y hay ojos humanos que uno ve que parece que no hubiera un vacío ahí. Y que estos sí tienen una característica que son sumamente, eh, no solo digo que nosotros somos escépticos, sino que absolutamente y recontra escépticos y pragmáticos. De hecho, con una animosidad con ciertas cuestiones que suenen a espiritual, que suenen, ¿no? A místico. Y esto porque obviamente no tienen empatía ninguna con eso, están totalmente lejos de eso. Entonces, son personas que son poco arrojadas en esto de ir contra la corriente. No las vas a ver jamás marcar una disidencia, ni siquiera entre sus pares. Va a estar siempre de acuerdo y acomodándose a donde vaya la mayoría. Va a tratar de consultar y escuchar antes a ver qué dicen sus pares para después pronunciarse. Y claro, y esto justamente marca que no son personas que tengan esa determinación de nadar contra la corriente. Esto es lo que yo pienso, es mi experiencia. Mañana puede que cambie. Bueno, lo que pasa es que, obvio, tiene que estar dotada de esta historia de no casarse con nada. Para eso se necesita una personalidad específica, para eso se necesita un alma. Entonces, siempre estas personas que osan ir contra la corriente, tener decisión propia, son las personas que tienen alma y que no se arrepienten de haber pensado algo el día anterior y hoy haberlo madurado, haberlo pensado e ir en otra dirección. Porque esta es la característica del alma, vino a aprender y entonces reconoce que esos vaivenes tienen que ver con el aprendizaje. Y no soy el mismo que era ayer porque hoy tengo un conocimiento nuevo. No soy el mismo que era ayer porque hoy reacciono distinto frente a cosas que
se anteponen o se anteponían con mi crecimiento y yo no lo podía ver, y hoy sí. Todas esas cuestiones son las características de las personas con alma y personas sin alma. Entonces, te cambia un poco la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma? En realidad, ¿cuál es la diferencia entre tener alma y no tener alma? Porque la diferenciación entre espíritu y alma va para los campos dogmáticos, y que ahí ni siquiera me quiero meter, porque en definitiva lo que cuenta es que no somos esto que somos, y lo que somos en realidad está subdividido por una cantidad enorme de cuerpos emocionales, trascendentales y demás, que muy poco que ver tienen si se llaman espíritu o no se llaman espíritu. Así que más o menos quería contestar a Cristina con eso. Y después me estaba explayando en la cuestión que nos tiraba Janecita, que dice: en los talleres de constelaciones familiares, ¿cómo se entiende la facilidad que tienen las personas de que el espíritu de el ser que se habla en el momento, por ejemplo, un abuelo, cómo es que llega tan rápido, ¿no? Bien, vamos a arrancar un poco por atrás, porque hoy había empezado a hablar acerca de qué eran las constelaciones, ¿no? Comparándola con los psicodramas y demás. Vamos al hecho de la inmediatez espiritual en la que se presentan estas entidades, ¿no? Estas almas. Y es que lo que pasa es que en el mundo espiritual existe lo que podríamos llamar la velocidad del pensamiento. Porque yo, para evocar a una persona, simplemente la pienso. Y tense por seguro que esa persona en ese momento siente nuestra presencia y piensa en nosotros. A menos que esté en un grado, ¿no?, muy denso de distracción, por ejemplo, muy metida en cuestiones muy mundanas, muy densa, entonces no le va a llegar. O le va a llegar más tarde el hecho de que alguien lo está mentalmente convocando. Pero en sí la regla es esa. Yo pienso en alguien y ese alguien está pensando en mí. Si yo lo pensé porque estaba pensando en mí, bueno, eso también juega. Pero en realidad no sabemos quién pensó a quién primero, pero ambos se están pensando. Y nos pasa con muchísimas personas que esto es mucho más patente, porque directamente uno piensa a esa persona y esa persona aparece, o nos llama, ¿no?, o cosas por el estilo. Y claro, obviamente que ahí descubrimos enseguida que hay esa que decimos transmisión de pensamiento, ¿no?, que claro, juega muchísimo, porque es donde comprobamos estas cosas, ¿no? Las madres con sus padres, con sus hijos, siempre tienen esta historia, ¿no? Telepatía, transmisión de pensamiento a distancia. Bueno, sí. Vendría a ser algo así. Usted lo que tiene es un parásito energético. Bueno, no empecemos. No empecemos. Entonces, en la medida en que nosotros pensamos, y eso obviamente no importa si está encarnado o no, de hecho creo que es mucho más rápido, sería, porque no hay barreras de ningún tipo, si fuera justamente con una persona desencarnada. O sea que la velocidad del pensamiento es inmediata. Pensar es ser, pensar es estar, como cuando uno está en astral. Pensar es ser, pensar es estar. O sea que directamente, ni bien terminás de pensar una cosa o tenés noción de haber terminado de pensar una cosa, que ya la estás visualizando o la estás viendo o estás en el lugar, ¿no? Entonces por eso es que la inmediatez o lo rápido, ¿no? Y después, hilando un poco más fino y volviendo hacia atrás, las constelaciones en sí hablan de ese psicodrama que utilizó por mucho tiempo cierta falange de la psicología. También no vamos a entrar en ese tema de quiénes ni demás, porque son temas que no lo vamos a retener y es como, ¿no?, imposible. Y es prescindible de meter acá, hablar de Kant, de Lacan, de Freud y sus corrientes no tienen mucho sentido. Por tanto, centrarnos directamente en lo que es la fenomenología.
en técnicas sobre todo. El psicodrama sirvió y por mucho tiempo y hoy derivó en algo mucho más profundo, que son las constelaciones familiares. Y lo abordan varias ramas incluso de digamos del espectro espiritual, porque es una herramienta bastante versátil y que la utilizan de distintas formas algunas ramas. Pero básicamente es el tema de empezar a desanudar algunas cuestiones familiares que existen, y muchas veces decía que hay familias que están condenadas por generaciones por algún suceso del pasado, ¿no? El pasado remoto o el pasado reciente. Hubo una época en la que, ¿no?, maldiciones o cosas por el estilo. A ver, había una cuestión mucho más, desde el punto de vista espiritual, mucho más influyente y mucho más fuerte que hoy día. No se olviden que antes, justamente, esto de la telepatía era algo mucho más común. La interacción con seres de la naturaleza era algo normal, como quien tuviera un gatito, un perro, había de pronto un duende. Esto lo pueden confirmar muchísimas culturas que a lo largo de la historia han existido. Pero son relatos que van quedando como siempre para atrás, porque sería homologar de un montón de cosas que se ha querido durante todo el tiempo esconderlas. Por tanto, así como había esa inmediatez con el mundo espiritual, había gente muy fuerte, ¿no? Si se pronunciaban, bueno, eran brujas, ¿no? Y siempre recae en la mujer porque tiene muchísimo poder, muchísimo más que el hombre en tal sentido. Y el hombre se camuflaba también de otra forma. Por tanto, si había una persona que de pronto era capaz de maldecir a todo un linaje, a toda una familia, ciertamente que lo lograba. Y hasta hoy día hay familias que están estigmatizadas por este tipo de maldición, si se quiere. ¿Y por qué? Porque hay patrones, y decía que pueden creerme que he descubierto cosas que son increíbles, patrones familiares que se repiten en determinada franja etaria con determinado género, y en determinada rama, ¿no?, de la familia. Por ejemplo, qué sé yo, casos, ¿no?, como decía, de morición o de automorición de individuos de la familia cercano a los 40 años o a los 40 años justos. Todos los hombres, generación tras generación, sufren esa historia. Pero después también hablaba de cosas que son un poquito más colaterales, que son, por ejemplo, casos de violaciones de mujeres de la familia, todo un linaje por generaciones enteras, con con un cumplimiento a rajatabla de esto que deja pasmoso a cualquiera. Y realmente es una realidad, esos patrones existen y son de las cosas que se empiezan a desanudar en este tipo de técnicas, ¿no? Un poco mi crítica a esas técnicas, o alguna rama de ellas, es que centran todos los problemas del ser humano, del individuo, como que todo el origen es en la familia. Y no siempre es así. La familia simplemente es una plataforma en la que encarnamos, que sí, tiene varios arquetipos ahí de los que nosotros tenemos que resolver en nuestra vida. Lo que venimos a aprender, la célula está en la familia. Entonces, hay y radica mucho ahí, porque muchos de los traumas radican en la infancia del individuo. Y a veces damos toda una vida para desentramarlos. De hecho, hay vidas que no nos da toda una vida para desentramar el trauma de esa propia vida. Así que imagínate que son cosas que se van trasladando en el derrotero del alma del individuo de vida en vida. Por tanto, a veces también estamos como aprendiendo, reaprendiendo, desanudando cosas de vidas pasadas. Por eso es que también existen herramientas que ayudan a desanudar también existencias pasadas que por transitiva arrastran ese trauma para la vida subsiguiente, ¿no? Pero si no, muchas veces también
hay cuestiones familiares de determinados individuos, daños específicos, ¿no? Bueno, dramas con los padres son los que más hay, por muchos motivos. Algunos lo superan lo más bien, otros simplemente su inconsciente los guarda para abajo de la alfombra. Y bueno, con el tiempo, de pronto esas cosas empiezan a cobrar sentido, cobrar relevancia, y entonces el individuo se encuentra frenado por ellos. Y estas técnicas sirven porque desanudan eso. Y porque además se pide ayuda al entorno espiritual que anda en la vuelta, y ese entorno espiritual nos ayuda. Entonces, voy a aprovechar para, en algún caso, derribar algún mito, en algún caso, confirmar alguna cosa, o en algún caso, pinchar el globo también. Porque el mundo espiritual uno debe entenderlo con un sentido común, ¿sí? Con un sentido común. Y sobre todo también para estar alertas y no engañarnos cuando abrimos esa puerta y cuando creemos de pronto, a todas luces, estar hablando con un familiar específico, y que de pronto, si bien puede ser, no necesariamente es necesario, valga la redundancia, que lo sea. Y me explico. Veamos esto, y siempre utilizo esta analogía porque es muy buena, que somos, ¿no? Alumnos de una escuela. Y una escuela, justamente, somos preescolares, pongámosle, o primer año, somos bastante niños todavía. Y estamos jugando en el patio, y jugar en el patio es la vida misma, nosotros en nuestra vida, en el patio de la vida. Entonces se nos cae la pelota para afuera de los muros de la escuela, ¿sí? A la calle directamente. Esa caída de la pelota hacia afuera es un problema, un drama, un trauma o algo que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a asomar al muro de la escuela a pedirle ayuda a alguna persona mayor o alguien que pase, que nos tire la pelota. ¿Sí? En la analogía de lo espiritual, algún drama de vida, nosotros nos vamos a asomar a esa puerta espiritual para pedir, de pronto, solicitar o conectarnos con esa superioridad, con esa alma, con ese ser que ande por la calle, que ande en la vuelta. ¿Me explico? Entonces, si vamos siguiendo la analogía, no importa qué ser que pase por la calle nos alcance la pelota, va a ser alguien que va a evitar que nosotros salgamos. Nosotros vamos a estar trepando el muro, sé que cualquier mayor que pase por una escuela y ve a un niño que está trepando un muro, o sea, hay un instinto de preservación, el instinto de cuidado, no cruces, yo voy, te alcanzo la pelota, o sea, le soluciona el tema. Y es un individuo random, o sea, cualquiera que pase. Bueno, en el caso de la espiritualidad es lo mismo. Nosotros elevamos o abrimos nuestra conciencia a ese fuera de patio exterior de nuestro mundo. Y por ahí andan algunas almas que tienen el sacrificio de estar un poco más densa, porque no se olviden que la trascendencia y eso, y el mundo de las almas es de una vibración muy fina, y poco y nada tienen que hacer y venir a hacer al mundo terrenal. Es densificarse demasiado y no es natural. O sea, uno logra esa densificación específicamente para nacer, pero no para andar polulando por ahí, ¿me explico? Pero entonces cuando nosotros nos elevamos para pedir ayuda, y hay espíritus que están en plan de misión aquí, y hay una película que lo pone, lo explica muy bien, de Chico Javier, que la hemos visto varias veces, No Solar, que la recomiendo porque además está en YouTube, y en muy buena calidad y traducida ya. No Solar o Nuestro Hogar, explica muy bien
cómo es este mundo ilustra, ¿no? Entonces, cualquiera que ande por ahí, evidentemente, se va a acercar. Y si nosotros lo que estamos pidiendo es a nuestra abuelita o nuestro... Y bueno, va a tener la respuesta de esa abuela, porque de ahí, o sea, se sabe todo. Es como que si preguntáramos la tabla del 5. O sea, viene y nos relata la tabla del 5. Mi abuela me contestó, qué bien, no sé cuánto. Digo, bueno, pero es alguien que todo el mundo sabe. Y la pregunta que vos tenés, o el drama familiar, o cosa que vos tengas, cualquiera de ese lado te va a poder contestar. ¿Me explico? Entonces, tiene eso, que contesta un poco a la inmediatez, pero contesta también al hecho de que no necesariamente el espíritu de mi abuela vino a hablarme, sino que justamente yo pedí ayuda y del otro lado, no importa quién, porque de hecho es un detalle, verdaderamente no importa quién, en ese momento nos da esa solución y nuestra alma encuentra el sosiego porque es una información que nosotros necesitamos, no una caricia virtual de una abuela que, me explico, que a la cual convocamos porque extrañamos. No, tiene las claves específicas que nosotros estamos pidiendo desde el punto de vista espiritual, que nos lo he dado y que, bueno, rellena ese vacío. Entonces, como te digo, por un lado le quita el romanticismo esto, por el otro lado pincha un globo, pero por el otro lado es algo muy lógico y no importa quién pase por afuera, no solucionó el problema, nos tiró la pelota para adentro, ya está. Me explico, problema solucionado y lo solucionó un mayor random que pasó por afuera. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Así que, bueno, espero que haya quedado claro la analogía y bueno, se haya arreglado el tema de la música, que hemos vuelto a nuestro cauce, ¿no? Leí un libro por arriba, por lo menos tenía a Tesla 369, dice, mira qué bueno, y con un mazo de cartas 1111, esto es porque se vino tatuada, decía, con el 1111. En fin, hay varias cosas de las que a veces no podemos estar muy ayornados con una cantidad de cosas que salen. Digamos que la espiritualidad tiene un tronco central, no se inventa nada, ¿no? Lo demás son todos derivados de lo mismo. No es que no las sepamos todas, pero en definitiva no hay nada nuevo para este boletín, ¿no? Hay un tema de ir abriendo el espectro para que el conocimiento vaya llegando a nosotros en la medida en que lo necesitamos, que esa es otra. Dice Anita, Aldito, ¿podrías hablar qué significa para ti las almas gemelas? Buen tema. Y hablar un poquito del amor hacia una pareja desde la visión de lo místico. ¡Qué preguntón! ¡Qué preguntón! ¿Está un poco alta la música? No te puedo creer. No, pero esto era lo viejo. Bien. No, es que volví para atrás del chat y no me quería matar. Bueno. Bueno, acá es otro globo que voy a pinchar en sí. Porque bueno, al ser espiritual, el ser espiritual en sí hay algo que tiene que estar preparado, porque para eso se hizo espiritual, o tenía la intuición de generar el conocimiento, es para romper paradigmas. Estamos para romper paradigmas uno tras otro. El enterarnos de determinadas cosas familiares que hemos justamente glorificado, puesto, ¿no?, en un altar específico y que bueno, que con el tiempo no fueron así. El descubrir que de pronto nuestra familia no solo fue un accesorio, una base de lanzamiento, sino que además fue teníamos una tobillera atada, ¿no?, a una bola de hierro, ¿no?, en la cual no podíamos crecer y era una competencia atroz con hermanos, con familiares, demás.
Y hoy explicaba, cuando la música estaba insoportable, de una ventana abierta y que no sabía que tenía, que eso también de la trampa consanguínea hace que ni tanto hijos, ni padres, ni hermanos, ni nada, sean seres sagrados, en el sentido de que si esa sacralidad, digamos, o si esa mancomunión no está bidireccionada. Es decir, nosotros aprendemos incondicionalmente a amar a un niño porque un niño es una cosa de lo más tierna y porque además hay un instinto para ello. Y porque es un individuo totalmente vulnerable, además, pero es la mar de egoísta, es un tipo, ¿no?, que, o sea, insoportable desde ese punto de vista. Y que nosotros tenemos que ir moldeando para darle una estructura para que después socialmente se pueda desarrollar en condiciones y cumpla las reglas de la comunidad. Si esa actitud de niño la seguimos teniendo, y muchos la tienen en la adultez, y nos va para el traste, porque no se puede con ese grado de egoísmo y eso de la infancia, ¿no? Así que, ¿a qué iba? Que ese amor incondicional, hasta que la persona no es adulta, nosotros lo tenemos y les bancamos, digamos, y les soportamos un montón de cosas. Ya cuando ese individuo cumple, digamos, la mayoría de edad, cuando ese individuo ya tiene todos sus chakritas desarrollados, y a partir de los 21 años es su año cero como individuo. A partir de ahí es el individuo. Hasta ahora ha sido todo un proyecto y que de alguna manera ha estado ligado a nosotros bajo la tutela, tanto física como espiritual. Después de eso ya es un individuo totalmente separado, donde su chakra garganta está desarrollado y lo que dice es de responsabilidad. Y bueno, por algo es penado a partir de esa edad y todo. No, todo lo que en realidad se conoce, se aplica, pero está totalmente disociado. Se sabe que a los 21 años nosotros lo que decimos vale y podemos ir presos por eso. Antes no. ¿Pero por qué? Porque sí, porque no. Pues es una medida arbitraria, no. Porque tiene un orden específico. Nuestra chakra garganta a los 21 años empieza a desarrollar y a partir de ahí es cuando tenemos voz y voto por nosotros mismos. O sea que es el año cero nuestro. Así que si tenés 40 o 50 años, restate, ¿no?, esos 20 años porque en realidad ni eras vos. Así que si empezás a contar, realmente 20 añitos menos tenés, porque en realidad es la edad real a partir del momento en el que sos vos. Dicho esto, que muchos se van a alegrar, fíjate vos que muchas civilizaciones indígenas, esos no cumplen años, no llevan esa tabla de los años porque es una condena, realmente. Cumplir años te va haciendo el raconto y el estigma social de que ya vas teniendo determinado tipo de edades, que tenés que ir haciendo ciertas cosas, sintiéndote de tal cosa, padeciendo tal cosa y todo más. Hay gente que tiene tan grabado esto que ya sabe que está en la edad de sentir las nanas y esto y lo otro, o sea, cosas que los individuos que escapan de eso son individuos que son aetarios, lo mirás y no dan la edad que tienen, sino que jamás en la vida la representan ni la llevan a cabo, ni tienen el espíritu ni nada. Apenas a veces el cuerpo, porque bueno, por alguna razón u otra, envejece, pero en realidad tampoco debería si nosotros no acompasamos todo ese devenir de todos esos ciclos, cumpliéndolos y amalgamándonos con el resto, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos al hecho concreto de que la filiación, decíamos, consanguínea hace que nosotros idealicemos esos vínculos cuando los vínculos no son bidireccionales. O sea, yo le profeso más amor a esta persona de que lo que esta persona me ofrece.
Y si esta persona ya es un individuo, yo lo crié, lo moldeé, todo más, pero ya es un individuo aparte, y nos lleva a la contraria, nos deshereda como padre o lo que sea, no tenemos por qué bancar a ese individuo, o sea, no tenemos por qué seguir ni rogándole amor, ni un montón de cosas de las que terminan siendo unas relaciones absolutamente inadecuadas, tóxicas y, desde el punto de vista emocional, nefastas. Y eso es lo que habla también del desprendimiento del ser espiritual sano. Porque si ese desprendimiento se da en una buena relación y en una relación amorosa bilateral, no es un desprendimiento que no cuesta, que nos hace feliz porque va a ser su vida, porque está en la misma que yo estaba cuando arranqué a hacer mi vida y todo más, y uno se siente feliz. Pero cuando no, es esa situación en la que uno, ¿no?, padece ese desprendimiento y muchas veces, por consecuencia del mismo, atrapa a las personas energéticamente y no las deja crecer, las topea en una cierta edad, ya crecieron, ya maduraron, ya tuvieron una experiencia o un montón de cosas, y las personas no lo dejan porque las han topeado ahí y guardan las fotos de lo ideal que ellos tienen en su cabeza de cuando tenían esa edad y esa etapa y no sé qué. O sea, pueden creerme que son medidas anquilosantes muy complicadas para los individuos cuando los ideales de las familias no se estancan ahí para con uno, ¿no? Y muchísimo se sufre. Por tanto, ni siquiera esos amores son amores o almas gemelas, que deberían serlo. Una familia, si una familia no son almas gemelas, ¿de qué estamos hablando, no? Porque son individuos o almas que siempre encarnan juntos, o en esa primera o segunda capa también de amistades, de amigos, son todos realmente se dicen que somos como hojas de un mismo árbol que vida tras vida vamos encarnando en el mismo árbol, o sea que siempre estamos conectados de alguna manera. Así hemos nacido uno en Tanganica y el otro en Ushuaia. En algún momento nos vamos a conectar y vamos a ser como todos nosotros, que somos, evidentemente somos el mismo árbol y estamos muchos kilómetros lejos, ¿no? Pero la vida ha dicho que este vínculo debía ser como es, y tan fuerte como es en algunos casos, que yo no tengo ninguna duda, porque tengo personas conocidas con las que me he criado que no tengo el vínculo tan amoroso que tengo con gente que a veces ni siquiera vi personalmente en mi vida. ¿Me explico? Así que, dicho esto, ya entramos en una capa en la que las almas son gemelas si hay una correlación de amor bidireccional, sin importar el vínculo en sí, por supuesto, terrenal, ¿no? O de encarnación. Ahora, desde el punto de vista amoroso, pasa otra cosa. Y nosotros entendemos muy mal y somos muy inmaduros. Digo, como humanos, como encarnación en sí misma. Cuando nos vemos de afuera, todas las berrinchadas que hemos hecho durante toda la vida, no importa la edad que tengamos, de hecho los berrinches son más agudos cuando somos adultos que cuando somos niños, porque de última son justificables los niños. Pero los berrinches adultos son patéticos, ¿no? Y los tenemos, y muchos. Y siempre somos los mismos niños desde el punto de vista espiritual, no importa la edad que tengamos. Por tanto, cualquier pataleo y berrinche que hagamos en la vida, por más doloroso y cuestiones que tengamos, son una niñada, un juego de niños mirado desde el punto de vista espiritual. Y eso es lo que siempre tenemos que entender, que toda etapa en la que nosotros vivimos, primero, nos sirve para dos cosas: no perder ese niño interno que tenemos, que es fundamental, porque ese niño interno tiene que patalear cuando siente que tiene que patalear, llorar cuando tiene que llorar, hacerse el loquito cuando se tiene que hacer el loquito,
¿ah? Y jugar y reírse como siempre, ¿ah? Y dibujarle una rayuela en el piso a las personas en una vereda y vas a ver que las personas pasan y saltan la rayuela. ¿Ah? Salvo los individuos sin alma, eso sí, eso pasan por el costado, incluso miran de costado así como si llevaras un chupete para adultos. ¿Me explico? Entonces, las relaciones amorosas de pareja son un antojo y un berrinche más. Que los individuos están, en todos los casos, destinados o designados a juntarse para aprender. Siempre se dice, desde el punto de vista espiritual, que no tiene gracia que dos personas idénticas en evolución y demás estén juntas porque se estaría perdiendo la oportunidad de que cada uno de ellos pueda ayudar a otras personas y ser ayudadas porque siempre es una simbiosis. Sí, hay personas que están más elevadas espiritualmente, eso es un hecho, pero no por ello no necesiten nada de la otra persona. De hecho, lo necesitan todo. Y esa unión siempre es, ni no importa la naturaleza, por eso te digo que sea amorosa o no amorosa es un detalle que desde el punto de vista espiritual no tiene ningún sentido. Hay uniones que se dan, incluso hasta violentas, pero simplemente para albergar un alma que tiene que venir, para cumplir un derrotero que tiene que ser de esa forma. Así que imagínate vos, si poco y nada tendrá que ver desde el punto de vista espiritual, la unión esa conyugal o la unión parental o la unión amorosa. Hay mucho más amor en una amistad que en una pareja, porque la amistad es incondicional, las parejas a la prueba está, van y vienen. Pero ese amigo, esa amiga está ahí y es la única que nos tiene permiso de decirnos cualquier tipo de disparate en el momento en el que nosotros nos desviamos. Una pareja no. La pareja nos dice la mitad de lo que nos dice un amigo porque nos quiere, porque nos corrige, porque nos tiene que putear y se arma la hecatombe. Y se entran unos conflictos y en una competencia atroz que vos me decís que es más alma gemela tu pareja que tu amigo. No, la verdad que no. Entonces, si hay verdaderamente un alma gemela, y bueno, esa es la que te va a acompañar incondicionalmente en la vida, y la que vos no podés estar ni un segundo con alguna diferencia que hayas tenido sin dar la vuelta y buscar la forma de decirlo. Entonces, ese es un ser, esa es tu alma gemela. No es aquella que románticamente traemos flores, no sé qué, y pensamos lo mismo, y bueno, y nos buscamos con el tiempo, y esto, y nos conocemos de chiquitos. O sea, no, lamentablemente, mi experiencia personal en la búsqueda de eso, nos da que justamente no hay. El alma gemela es aquella, repito, incondicional, que está ahí y que es la que tiene el permiso de cuando estamos desviados, incluso con el mayor de los bullying, nos corrigen. Y como además sale de un buen lugar, tampoco hay del otro lado, por más agresivo y firme que sea, nunca una cuestión de menosprecio, de valoración, absolutamente todo lo contrario, de hecho, ¿no? Así que si para mí hay un alma gemela, es esa. Y gracias por la pregunta, ¿no? Bien, saltamos todo esto de la música, que les agradezco y les pido mil y vamos hacia... Perdón que vengo retrasado, pero... una revolución en el chat. Y además hoy tiré el link en un lugar y probablemente se haya arrimado alguna gente nueva y
un desastre, desastre. No, nunca es así con la Clara. Me pone nerviosa la música y dice, sí, se ve que era una cualquiera. No, pero no era la música que nosotros habitualmente usamos, ¿no? Coincido, Aldo, dice Claudita, venimos a crecer y a evolucionar y a ser adultos. Esta sociedad nos infantiliza, nos muestra idealismos inalcanzables como almas encarnadas, y eso nos frustra mucho si no nos hacemos almas, dice, adultas. Y claro, lo que pasa es que eso, hay cosas que nosotros no debemos perder jamás, lo lúdico, lo inocente, ya te digo, lo loquito, ¿no? Y siempre lo cito, ¿no? A un cacique Sioux, de parte de los chamanes y eso, que decía que uno, el individuo, ¿no? Y me pareció de una gran sabiduría y por eso lo repito, y no lo he encontrado siquiera en las sabidurías antiguas, orientales y demás. Un individuo debe volar tan alto como el águila y tan bajo como el piojo. Hacerse el loco de vez en cuando también es sabio, dice, ¿no? Y digo, y describe absolutamente a quien un poco ha encontrado el juego en el que es tan luminoso como oscuro, y no puede haber tanta luz si no lo alberga una sombra. ¿Cuál es la diferencia? Que la sombra la podemos aplacar, la podemos dominar, y ese es el trabajo, el difícil trabajo, reconocerla, amigarse con ella y dominarla, que es muy distinto que tenerla y utilizarla en partes iguales, porque en definitiva la vida es así, luz y sombra. No, ni somos seres iluminados y no, yo voy por la luz y a mí la oscuridad ni me toca. Mentira, no entendiste nada. No hay luz si no hay oscuridad. Por tanto, la oscuridad está para suministrarla, igual que la luz. Cuando te pasas de rosca y crees que sos un angelito del cielo y te das contra todo. Y de hecho, sos el más falso que hay, porque no vas a poder disimular todas las oscuridades que tenés que utilizar y que la terminás utilizando y mal y a escondidas y o justamente creyendo que esas son cuestiones lumínicas en una suerte de hipocresía tremenda. No, señores, amigate con tus sombras, con tu oscuridad, descubrilas, amigate con ellas, reconocelas, porque es la mejor forma de dominarlas. Y uno siempre entre una bifurcación tiene la opción de decidir, y eso es lo que te hace un ser luminoso, no, decidir. Y hacerse loco de vez en cuando también es sagrado, dice, ¿no? Por tanto, acá me va a hacer el loco porque es necesario, ¿sí? A veces actuar de enojado y enchincharse con un niño es ubicarlo y es ver que se acabó la onda y que no está bien lo que hizo, o un amigo o una pareja, ¿no? Pero no albergamos esa bronca real. Estoy actuando y ahí es cuando estoy encima de las emociones. Ahí es cuando en realidad yo domino la situación. Siempre tengo que estar dominando, pero no al otro, a mí. No es una dominación hacia los demás, no. Porque también reconocemos cuando el otro nos dice algo y debemos acatarlo. Y sabemos que está en su mayor actuación, porque evidentemente es un pasar. No nos quitó el amor, no nos va a dejar de querer, no nos va a dejar de considerar ni ponderar. Simplemente está marcando algo y está jugando un juego determinante además. Y esto es sabio, señores. No reconocer esto, estamos con la pata, como siempre, desvencijada, ¿no? Alito, con respecto a los seres sin alma, quería preguntar, hay personas con un vacío oscuro en la mirada, ahí andan acompañados de una sombra que se engorda. Quería saber si la parasitación se da más en esas personas o también puede darse cuando se comete alguna maldad. Buenísimo.
Sí, explicaba hoy que los seres sin alma directamente no los sigue nada porque son seres anulados. Si hay algo que sigue a alguna persona, y en el caso tuyo que lo podés ver, es porque en realidad hay un alma. O sea, ahí hay una entidad que esa entidad también tiene un alma, solo que obviamente está en un grado en el que su evolución la cortó por algún motivo y sigue todavía densa en la vuelta. O tal vez pertenece a ese plano y entonces se alimenta de lo que emanamos los humanos. Muchas veces lo cultivan, o sea, se aprovechan de los agujeros áuricos de una persona que son provocados por muchas cosas. No quiero mucho insistir tampoco en lo mismo y demás, o sea, todos más o menos sabemos, hay cuestiones que generan agujeros áuricos y que en la medida en que eso no lo revertimos, no los cambiamos por otros aspectos, no lo reavivamos desde el punto de vista espiritual, esos agujeros están y obviamente son el blanco para todas las entidades que perdón, se sirven de ello. Y entonces ahí las vemos, ahí se pegan, ahí están, ¿no? Libando de eso que necesitan. Aquí el gato viene a hacer lo mismo, pero nos lo saca en este plano. O sea, nos ayuda, digamos, porque es una cuestión simbiótica, a disiparlas. A él le sirve bien y la absorbe. Pero del otro lado, lo que nos absorbe es energía vital. Entonces, es un daño, ¿no? Y nos enferman, nos debilitan y un montón de cosas. Nosotros de pronto estamos bien, hidratados, estamos alimentados, sentimos que estamos bien y sin embargo pegamos una corrida y quedamos con un agotamiento tremendo. Y porque no estamos con resto, ¿viste? Hay algo que nos está libando totalmente nuestra energía. Pero es imposible si no tenés alma. Los seres sin alma no tienen ninguna cuestión espiritual, ningún ataque de nada. Son personas que son una línea. Y como decíamos, la descripción es que no hay nada detrás de esas miradas. Es un vacío. En muchos casos es aterrador. En otros simplemente hasta se puede confundir con esa mirada, ¿viste?, de los niños, que es una mirada que no es que no haya algo atrás, sino que es tan inmenso lo que hay atrás, que es algo abrumador, ¿no? Cuando uno mira esos ojos, esa inocencia de los niños, es algo que no puede haber un adulto sensible que no sucumba a eso, ¿no? Y bueno, es muy diferente al vacío de una mirada de alguien que simplemente no hay nada atrás, ¿no? Y eso se nota. Y como decía, son gente extremadamente escéptica, pero activistamente escéptica, ¿no? Y entonces va hacia donde va la corriente sí o sí. Y obviamente se pliega a todo lo que despotrica con lo espiritual. Si no lo conocen, si no pueden siquiera atisbar lo que es eso, si cuando hay algo que más o menos da calorcito, fuera bicho, ¿no? Salen de esa historia, porque no está en su naturaleza, porque no tiene naturaleza. Y entonces realmente lo vemos, ¿no? La sombra está pegada al cuello, bueno, se pegan en los lugares en donde los agujeros áuricos se presentan. ¿Viste? Hay gente que la gente la va arrastrando en la pantorrilla, porque bueno, nada, tuvo una intervención quirúrgica ahí o lo que sea. Hay otros que bueno, que están en los pulmones y otros en el hígado, en fin, por donde haya un agujero áurico de lo que la persona esté desprofeso infligiéndose, entendamos que desde el punto de vista espiritual la enfermedad no existe y que es autoinfligida en todos sus casos, y que siempre el análisis pormenorizado y justamente retrotrayéndonos es donde vamos llegando justamente a los por qué, y los por qué siempre son muy denotativos, muy claros.
Entonces no hay nada del exterior, el individuo es el que verdaderamente labra su destino, y cuando la cuestión es por alguna herencia o algo, bueno, están esas herramientas también que sirven para desandar caminos de linaje, ¿no? Suena raro, pero cuando veo a esas personas me dan ganas de salir corriendo, tal cual. Bien, voy a hacer una pausita para tomar un poquito de agua y ya seguimos. Señores, estás en La Clara, vamos arriba. Emisora La Claraboya. Hacemos radio. Con esta música de mentira, te pido a ti, querido, querida, hacete miembro de La Clara para seguir en esta patriada y así de a poco llenarnos de plata. Hacete miembro, 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 hacete miembro de La Clara para seguir en esta patriada y así de a poco llenarnos de plata. Hacete miembro, 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 hacete miembro de La Clara para seguir en esta patriada. Este canal no pertenece a religión, logia ni organización oficial alguna. Su contenido expresa una opinión personal basada en la investigación real. El mismo expresa una opinión y está amparada en el artículo 19 de la UNESCO sobre los derechos y la libertad de expresión. Emisora La Claraboya. Hacemos radio. Joyas de la música libre. Una exquisita selección. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Noticias de La Clara, un remozado estudio como para darle un poquito más de realce a las noticias. Es muy difícil que la puedan ver. Estás en emisora La Claraboya. La Clara para los amigos. (22:32), señoras y señores, en la ciudad de Montevideo y para el mundo. ¿Y la NASA? 1 hora y media más o menos de la NASA, realmente. La NASA, digamos, me parece que producen un poquito. Producen un poquito más, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Claro. Aprovechar el talento que tenemos. Exactamente, aprovechan todo el talento que tienen realmente, ¿no? Bueno, estamos hablando hoy... Telepatía, transmisión de pensamiento a distancia. Bueno, sí, en algún caso hemos hablado algo por el estilo, no se escuchó, pero... Aires, sí. Activen el corazón. Ajá. Recuerden el código. Me amo, te amo. Oh, es lo mismo que... Es lo mismo que las piedras de Ica, se pronuncia igual. O introducirse y luego volver a salir. Sí, el idioma es así, sí, realmente, ¿no? Bueno, en fin, vamos a continuar, señores. Tenemos por acá a Cristinita Zunino que nos dice: totalmente, identificar nuestra sombra para crecer y liberarnos, totalmente. Excelente explicación, Aldo, dice Marisolcita, gracias querida. Impecable, gracias Aldito, dice por ahí, cuando se sabe quién es tener pleno conocimiento en el yo soy y dejar el personaje que hemos creado para encajar en la sociedad y la familia. ¿Cómo se hace para expandir la conciencia, ¿no? Bueno, en primer lugar esto, ir abrazando el conocimiento. Tiene varias vertientes por varios lugares. Nosotros hay cosas que ya las sabemos, cosas que hemos leído, cosas que por ahí
una palabra de alguien hace que con todos los libros y cosas y talleres y cursos simplemente nos haya quedado en el interior, pero eclosionan con la voz de alguien en particular, con la palabra de alguien, o la frase de una persona en una parada, o en la cola de un comercio, o sea, estar atentos a esas cosas que hacen lo que uno, esos pequeños eurekas, ¿no? Que te termina de cerrar en una articulación así como coherente, bla, 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 empiezan a encajar todas las piezas con un disparador específico, pero que no te lo enseña nadie, que eso está dentro de vos, que simplemente faltaba esa pieza clave para despertarlos, ¿no? Lo que quiere decir es que estamos constantemente en el camino y que traemos ya un grado de evolución. Estamos parados acá por eso. Si no somos capaces de darle un sillazo a alguien, de darle una cuchillada a otro, de tirar algo por la ventana, de poder hacer berrinche y gritar a la gente, es porque estamos en un grado de evolución. O sea, hay gente que sí lo hace y es natural, todo el tiempo. Y a nosotros ni se nos pasa por la cabeza. Entonces, para mí, esa es la clave específica de que hay grado de evolución y que justamente hay personas que no han subido ese escalón vibracional, que vibran siempre en esas cuestiones de conflicto, de la pelea y cuestiones violentas al más alto nivel, y gente que ni se le pasa por la cabeza. A esas personas, evidentemente, tuvo otras vidas, nadie nace sabiendo, ni demás, ni es un alma purificada, pura, y está en su última encarnación. Mentira, no creamos jamás nada de eso. En cualquier lectura, en cualquier cosa, de cualquier técnica, siempre nos van a estar dorando la píldora diciendo somos almas viejas, elevadas, y es la última encarnación que tenemos, ¿no? Todo bien, no importa, capaz que sí, pero es absurdo de hecho, porque venimos de un lugar en donde tampoco se cuenta eso, y muchas veces venimos por cosas específicas. Creo que hemos venido un contingente muy grande a esta época específica también por las cosas que pasan, porque es una época de la humanidad hermosa, con todas las cuestiones que trae, ¿no? Pero es aventurera, nos ofrece justamente el tema de batallar en las propias plataformas de multinacionales, batallar contra sus propias palabras, ¿no? Y bueno, y estar hablando en código para que no estén ahí jodiéndote, captándote ni demonetizándote. Y buscamos la forma de hacernos llegar la ayuda y de estar mancomunados. Entonces creo que somos un gran batallón que hemos venido a arrojar un poco de luz a este lugar bastante turbio, o esta época bastante turbia, ¿no? Creo que la humanidad tiene ciclos y pasa por varias. Y bueno, esa púa del disco se puede ir apoyando en cualquiera de esas épocas. Y bueno, nosotros en Malón creo que hemos venido a esta para aportar este granito de arena. Pero estamos todos en el mismo grado de evolución. Lo que buscamos es eso, esa articulación que haga que por lo menos en esta encarnación encontremos algunas claves que también nos hagan evolucionar, ¿no? Así que digo, como que viene por ahí. Está en nosotros no desmayar en esos intentos, no dejarnos caer, ¿no? Tenemos un resto. Ese resto es que venimos por algo, estamos para algo, y no es que Dios le dio a sus mejores guerreros las peores batallas, o sea, es un conformismo medio extraño, ¿no? No me afilio a esas cosas porque es mucho de lo que me he encontrado incoherentemente en algunas regresiones cuando se nos va la pelota del patio y salimos a algún adulto a preguntarle y nos dicen, bueno, no, sí, digo que es por lo que hay que pasar, ¿no? Pasar el muro y cruzar la calle, andar a buscar la pelotita vos, ¿viste?
Suena medio raro, ¿viste? No hay evolución en eso. Y bueno, y descubrimos que realmente no son entidades que vengan a ayudar, sino que están simplemente para dar un discursito, pero que no es nada evolutivo. Y ese discursito es que sigas en la misma, que está bien y que es para aprender y demás, ¿viste? No se evoluciona así. Si tengo toda esta apertura y demás para ir a un espíritu superior a preguntarle cuál es la historia y me dice que siga como más de lo mismo, no me parece demasiado evolutivo. O sea que hay algo mal. Y es que justamente no dice ni es ser quien representa, ¿no? Entonces son cosas que también nos van avivando, y el sentido común es el que nos va indicando dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer, qué haríamos en la vida diaria común, qué haríamos o qué no haríamos. Entonces hay que hacerlo, porque funciona, tal es arriba como el abajo, dicen, ¿no? Anita, cuando sabes quién sos, sabes desde dónde actuar y por tanto estás en la expansión continua. Ese Marisol no podía haberlo dicho mejor. Para eso hay que vivir en el presente, ¿no? Vivir sin juicios propios y ajenos. Exactamente. Como bien y sabiamente dice Marucha ahí, es esa palabrita que me encanta, ¿no? Medrar. Cuando uno medra no fuerza nada. Cuando uno medra, va. Medrar es ser, estar, transcurrir. Son de las pocas palabras que están conformadas de varias palabras y de varios conceptos fuertes al mismo tiempo, ¿no? Medrar es estar, ser, transcurrir. Cuánto significado para algo tan sencillo, que es simplemente ir. Voy. Si pienso si voy, ya estoy metiendo el ego. Si pienso si está bien si voy o no voy, ya es un ego más fuerte. Si pienso qué dirán si voy o no voy, ya es un ego recontra más fuerte, y de hecho ya exacerbado y a expensas de los egos de los demás. Ir, porque naturalmente uno va. Nadie, si no es una pierna a la otra, la que le pide permiso para caminar. Pero no le pedimos permiso a nadie. Así que, si caminamos solitos, bueno, eso, trasladémoslo a todo, caminemos solitos. Aceptarte del acierto y del error, claro que sí. Entonces, ¿no? Como que lo que nos exige el transitar evolutivamente es el hecho de simplemente medrar, ir. Si yo sé o siento que estoy empujando algo, ya no es natural. ¿Viste? No es natural. Si esto lo tengo que estar empujando, no va, no corre. ¿Por qué tengo que estar empujando yo esto? Si en realidad yo tengo que caminar libremente. ¿Y cuántas cosas en la vida vamos empujando y haciendo que funcione? Y cayendo una y otra vez en el error de decir, bueno, y pero va a cambiar o puede cambiar, o puede, no cifrando esperanzas en lo que está roto, y lo que está roto, está roto. Si ya no se reparó, porque no somos nosotros los que tenemos que repararlo. Puede que con nuestra ayuda se repare, eso es genial, divino. Pero no estamos para reparar nada. Entonces, si vamos y sabemos que hay algo que está roto y está atentando contra sí mismo y digo, no va a arrastrar en la misma, no va. Estaría empujando un carro que no me pertenece. Y cuando uno empuja un carro que no me pertenece, se le llama karma ajeno. Que ya tenemos bastante con nuestro propio karma, hay que estar cargando con karma ajeno. Pero además, pasa a ser nuestro en la medida en que nos involucramos.
Es como que alguien ve una botellita en el piso y la patea. Ya no es una basura ajena que estaba en el piso. Pasa a ser tu basura. Si la viste, si la pateaste y si no hiciste nada. O sea que corresponde que la juntes y la tires en el bote. Si no, pasá de ella. Pero si la tocaste, ya es tu karma, ya es tu basura. ¿Me explico? O sea, figurativamente quiere decir lo mismo. Yo no me puedo plegar a un karma ajeno porque lo estoy haciendo propio. ¿A santo de qué? Porque, de verdad, ni de un familiar, de un amigo, ni de un hijo. ¿Me explico? No estamos para eso. Los individuos son individuos por algo. Podemos acompañar, ¿no? Y había una milonga muy famosa acá, dice, puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Y es de lo más sabio que hay. Te enseño a volar, no te voy a seguir el vuelo, porque ahí estoy yo, como pichón de angelito, otra vez volando y dando los tumbos, cuando yo vuelo bien, ya. Y cuando quien tiene que aprender sos vos. Y es tu vuelo. Entonces estamos todo el tiempo retrocediendo por volar cosas, volar vuelos ajenos, y eso no es evolutivo, porque de hecho ni cuenta. La cuenta final es con nosotros, no lo que hiciste por por lo otro, por lo demás, no. Todo lo altruista, pues bueno, es tu deber, es parte, como es parte de lo que te hicieron a vos, y eso tampoco cuenta. Ay, a ver cuánto víctima fuiste, bueno, viste, evolucionaste tanto por víctima. No. La evolución es evolución. Evolucionaste, aprendiste, pero además lo juzga uno. No hay un tribunal que juzga, a ver, aprendiste tal cosa. No, es uno quien se da cuenta. Cuando llega ahí, el despertar es absoluto. Total, ya dejamos de estar adentro de una botella. Pasamos a tener los sentidos infinitos, pasamos a tener todas nuestras cuestiones ya como alma individual aprendidas de eones y evidentemente mucho más amplio y mucho más sabio. Por eso es que tenemos que conectarnos con nuestro yo superior para solucionar muchas cosas, porque está del otro lado y porque él sabe todas las cosas. Por tanto, esto nos habla que el juego de niños que vivimos acá, todo lo más grave y todo lo más angustioso que podemos vivir acá, es un juego de niños para el punto de vista espiritual. Cuando lo vemos así, muchas cosas, simplemente nos damos la palmadita y decimos, bueno, basta de berrinche, date el tiempo de sufrir lo que tengas que sufrir, pero no mucho, porque de ese sufrimiento se están alimentando cosas, así que no demos muchos pastos. Tomémonos el tiempo suficiente, porque tenemos derecho. Como te digo, tenemos derecho a llorar, a patalear, a berrinchar, tenemos derecho. A enojarnos y a putear y a todo, tenemos derecho a todo, pero en su medida. Si por derecho vamos a estar toda la vida lloriqueando, y bueno, ya sabemos que eso no medra y de hecho no evoluciona. Entonces hay que apostar siempre a ir moviendo las piezas, moviendo el carro en la medida que el carro se mueva, ¿sí? Para poder subirnos y que ande. Ahora, si tenemos que empujar, no es por ahí. Si sentimos que estamos empujando, no es por ahí. En cualquier lugar donde estemos. Y el individuo espiritual pondera más el hecho de decir, incluso, este trabajo no me merece, que estar ahí padeciendo durante años algo que no está para nada aportando en lo más mínimo. Pues sí, bueno, solo es una cuestión económica, fenomenal. Pero si es algo que te está carcomiendo la vida, es algo en lo que en realidad con el tiempo, en vez de lograr más beneficio, estás padeciéndolo más, y no se te está ponderando en ningún aspecto, donde incluso si te descuidas hasta económicamente has perdido pie, entonces
qué estamos hablando? Hay que mover piezas. Entonces hay que golpear la puertita y decir, bueno, vamos a esta situación, a ver, ¿qué está pasando? ¿Podría ir a los libros y evaluar algún numerito? La semana que viene hablamos, porque evidentemente está bueno lo que está pasando. Y es una pieza, y si aún así se nos ignora, no se da bola a Palestina, bueno, este trabajo no me merece. Señores, renuncio, no que no tengo puesto y que va a quedar toda una producción y todo lo que depende de mí colgado, bueno, sí que quede, obviamente, justamente, esa es la idea. Yo no me preciso agregarme con nadie ni generar nada, no, esto es individual, porque son carros que tenemos que empujar nosotros. Nadie de los que ahí protestan y demás saben si están o no en el lugar correcto, saben si están o no produciendo con qué y para qué. Y en general siempre se hacen los arreglos distintos y por otros lados. Entonces, no, este trabajo me merece, sí, este trabajo me da lo que yo necesito y colateralmente puedo hacer otras cosas en mi vida, sí, fenomenal. Pero si no, no. Y sin miedo, porque detrás de eso está lo que necesitamos. Detrás de toda gran decisión hay una gran recompensa. Capaz que nunca lo oíste, yo tampoco, pero se me acaba de ocurrir. Y no tiene otra, porque es así. Detrás de una gran decisión hay una gran recompensa. Sin miedo al éxito, ¿no? Hay que ir y mover las piezas fundamentales, porque de eso se trata la existencia. Dice Santiaguito por ahí, por eso un buen amigo es tan lindo en la vida, te alegra en llegada y se respeta en la ausencia, sin prejuicios, pero juntos están, simplemente son. Grande Santiaguito. Y claro, es así, los gomías, los amigos son esas almas, como te digo, gemelas que si existen, son ellos, no son otras personas, son ellos, porque además no quieren incondicionalmente, no es un amor romántico, no es un amor de apego, aún le duelen el alma, si nos tiene que ir a despedir y vernos partir, lo hacen, y van a estar igual en contacto con nosotros, y nos van a extrañar, y todo el asunto. Y nos vamos a ver dentro de 10 años, pero va a ser como si hubiera sido la semana pasada. Eso es una alma gemela, si es que la hay, ¿me entendés? Así que sí, por ahí viene la mano. Bueno, muy bien, señores, espero que haya sido útil. Mil disculpas, ni siquiera oía yo lo que estaba pasando. Yo tenía la música acá, la subía, la bajaba, pero como siempre, esta música que estamos escuchando. Pero tenía una pestaña abierta con una música ahí que no estaba bajo mi control. Y claro, desde el vamos estaba jodiendo y yo no la pude sentir nunca. Así que bueno, gracias por el aguante. Y bueno, vamos arriba. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Para compartir de 22 en adelante, 22 a 24, música libre. Ahí estamos con un buen compendio musical, disfrutando segmentos de media hora de distintos estilos. Y bueno, ahí andamos. Enorme abrazo, se los quiere. Ciego mirando hacia el cielo, veo lo que no es normal, veo lo que me dijeron que debería mirar. Por
lejano, año de luz ideal, sueños de extraños jesuitas que te obligan a soñar, desarmando el alfabeto de la carta zodiacal, flor de maestros astrales que una ciencia vino a aplastar. No, no, no. Método que establecieron, férrea regla universal para encontrarle asidero. Hay que dejar de volar. Observo todo este plano hasta donde no da más, usando esas reglitas ninguna cuenta nos da. En la inocencia de un niño se encapsula tanta verdad. Ya no son limpios sus cielos, ya no pueden respirar. No, no, no. Zodiacal, flor de maestros astrales que una ciencia